Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 voy a leer. Yo voy a leer desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos o los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta el versículo 18 he leído. Normalmente no estoy tocando el tema de segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque algunas personas tienen miedo de escuchar estas palabras, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber claramente que Dios está teniendo plan para quemar este planeta. Un día Dios va a mostrar Nueva Jerusalén, y también los salvos podrán ser resucitados de su tumba, y luego Jesucristo va a dominar al mundo de su propio mundo, y luego nosotros viviremos juntamente con el Señor Jesucristo. Sabe que toda la palabra fue escrito por la promesa del Señor y también por la profecía del Señor. Por eso antes de nacer nuestro Señor Jesucristo había profetizado que iba a nacer Jesucristo, iba a ser crucificado, también iba a ser resucitado de su tumba, iba a ser arrebatado al cielo, y hasta que regrese por segunda vez al mundo nuestro Señor Jesucristo, toda la parte está escrito en la Biblia. La mayoría profecía del Señor está cumplida, pero falta una cosa. ¿Cuál es? Arrebatamiento. Por eso mucha gente dice que ahora está cerca del tiempo
postrero, es muy cerca de venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, así dice. Pero la verdad que nosotros no sabemos cuándo viene, qué fecha viene. Nadie sabe, porque Jesucristo mismo decía que solamente el tiempo y la fecha tiene derecho de avisar eso nuestro Dios celestial. Por eso, una base de tocar el tema de eso, de primero, nosotros tenemos que tener una palabra correcta, es que no sabemos cuándo viene. Pero nuestro Señor Jesucristo nos avisó. Si alguien puede ver estas señales, en aquel entonces tiene que saber, está muy cerca de venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recién estoy recordándome del tiempo que mi esposa estaba embarazada para dar luz, mi hijo, primer hijo, como en el año 94. Nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Yangsan y nosotros no teníamos autos en aquel entonces. Pero decía que cuando llega el tiempo de dar luz y viene dolor, pero no de repente tiene dolor como hasta que nazca bebé, sino que una vez viene dolor y luego pasando tiempo, 30 minutos y una vez llegó. Y luego poco a poco va a acercar donde va a tener dolor, como llegando más pronto de dar luz, entonces como una vez al 10 minutos, una vez al 5 minutos, así llega, como una hora y luego una vez al 40 minutos, una vez al 30 minutos, etc. Por eso en la madrugada nosotros partimos de nuestra casa de Yangsan tomando el bus. Nosotros teníamos que viajar a Busan, creo que uno de 40 o 30 minutos, llegando a Dongbusan. En aquel entonces tenía que tomar tren. Y luego con mi esposa partimos en tren donde llega hospital. Entonces, yo estaba grabado de mi voz. Ahora, tal hora, como 6 de la madrugada, está llegando un dolor. Una vez de cuerpo de mi esposa se siente dolor. Y luego cuando se siente otra vez y viene, así segunda vez, tercera vez, así confirmaba. Justamente al llegar al hospital, entre una hora y podía dar luz. Así nació mi hijo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando como esta forma. Por eso vamos a comparar lo que estoy hablando, ¿no? Ya. San Mateo capítulo 24. San Mateo, el capítulo 24, está hablando como el tiempo que viene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya. Así dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto?
de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondieron, Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cómo dice? Cuando Jesucristo estaba conversando con sus discípulos, hace como 2000 años atrás, y Jesucristo estaba diciendo: viene el tiempo que no se quedará nada la piedra encima de la piedra, explicando sobre el templo de Jerusalén que había construido hermosamente. Entonces, ahora está poniendo pared por la roca, piedra sobre piedra, pero un día todo va a destruir. Todavía no ha destruido, pero Jesucristo había profetizado que iba a destruir. No se quedará nada piedra encima de la piedra. Esta palabra podía cumplir como 70 años después de Cristo, llegando general Titus de Roma, rodeando la ciudad de Jerusalén, y luego conquistó y derrumbó la pared de Jerusalén también, y completamente destruyó el templo de Dios. Hizo cautiverio los judíos, llevando otro lado. Pues durante casi 2000 años los israelitas perdieron el derecho, perdieron el territorio del país. Sin gobierno, estaba siendo extranjeros. Y luego ellos estaban recibiendo gran daño, fueron asesinados por medio de Adolf Hitler. Nosotros podemos ver que Jesucristo estaba conversando, estaba avisando, dando profecía, correctamente estaba cumplido. Y luego, al llegar el tiempo de venida de Jesucristo, escucharán sobre guerra, también rumores de guerra. Significa que hasta ahora está teniendo guerra en el mundo. Siempre hay guerra. Siempre hay tribulación, y también siempre hay como terremoto y también hambre. Pero estas señales todavía no ha llegado el tiempo de venida de Jesucristo. Y luego dice que tiene que cuidar a los hombres. Dicen que yo soy Cristo. ¿Saben qué? Entre muchos hombres habían nacido, establecido, se dicen que yo soy Mesías, yo soy Cristo, estaba diciendo.
Pero la verdad que Jesucristo quiere que no creemos tales personas. Se dice que yo soy Cristo. No. Jesucristo cuando regresa en este mundo, ¿qué es lo que va a surgir? Según la explicación de Primera de Tesalonicenses, de repente llega el tiempo de mandato. Por medio de mandato de nuestro Señor Jesucristo y también por medio de arcángel, es como jefe general de los ángeles, y él va a indicar para mandar la orden, y luego muchos ángeles va a tocar trompeta de Dios. ¡Puu! Así dice. En aquel entonces, todos los que durmieron en Cristo Jesús, ellos serán resucitados. Y luego, en el momento que están viviendo, mientras tanto que viene Jesucristo, ellos serán transformados sus cuerpos para ser arrebatados al cielo. Por eso en nube se encuentran entre todos con el Señor Jesucristo. Y luego podemos comparar en el libro del Apocalipsis que hace la ceremonia de boda durante 7 años con el Jesucristo. Por eso vamos a comparar esta palabra, ¿no? Ya, comparando Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. El versículo 2 voy a leer. Así dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que está hablando? Apóstol Pablo estaba contando con los hermanos de la iglesia de Corinto, los que recibieron la salvación. La verdad que ya ellos están andando justos, santos y perfectos. Pero ¿cómo está hablando? Yo estoy procurando para que sean ustedes como desposado de nuestro esposo, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Así dice. Significa que apóstol Pablo está presentando como mediador entre los hermanos de la iglesia de Corinto y Jesucristo, para que se encuentren como que sean desposados con el esposo original de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que entender lo que nosotros recibimos la salvación, ahora estamos preparando para ser como si fuera una mujer virgen que quiere hacer la ceremonia de boda. No es que ya ha casado, ya que está viviendo, todo ya terminó, todo, no es así.
sino que mientras tanto que estamos viviendo después de recibir la salvación siendo hijo de Dios, estamos preparando para encontrar nuestro marido. En aquel entonces no hay hombre ni hay mujer, sino que son iguales como virgen que está preparando para casarse con el Señor Jesucristo. Por esa razón, comparando de la palabra del Apocalipsis, se queda 7 años en el cielo la ceremonia de boda. Por eso, ¿quién es bendito? El que fue invitado a la ceremonia de boda, siendo como la mujer virgen que pueda encontrar su marido. Pero está teniendo preocupación del corazón de apóstol Pablo. Según él dice que Satanás engañó a Eva. Esta manera, tal vez Satanás quiere engañar a los salvos. Por eso está teniendo preocupación. Así dice el versículo 3. Pero temo que con la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Significa que una mujer virgen fue desposada con el novio, y teniendo uno de como 1 mes o 3 meses, después de pasar 3 meses, va a hacer una ceremonia de boda para juntar y vivir constantemente, ¿no? Eso es como la costumbre del mundo. Mi caso, después de encontrar mi esposa a través de mediador, el cual es Pastor Oxupa, y nosotros podíamos casarnos pasando 10 días. Tan pronto nosotros hemos casado, ¿no? Después de encontrar. Pero hasta ahora estamos viviendo bien, no se preocupe. Y mucha gente, ay, ¿cómo puede vivir sin conocer nada? Entonces, yo tengo pregunta, ¿no? Todos los que están casándose en Sudamérica, Centroamérica, ¿cuánto tiempo conocían entre los novios, novias? Uno de 6 meses, 1 año, algunos 5 años, algunos 10 años. Por causa de eso no se divorcia nada, conociendo bien antes de casarse y luego viviendo, por eso no se divorcia nada. Nada que ver. Aunque conocía muy bien, enamorado, antes de casarse, como decía, oh señorita, cásese conmigo, yo voy a atender bien, para que no toque nada de agua fría. Yo voy a preparar el desayuno, almuerzo, cena. Solamente cásese conmigo nada más. Voy a ganar dinero, voy a preparar todo, voy a. Y luego después de casarse, pasando 1 semana, ya, ¿qué es lo que está atendiendo? Traiga cafecito, traiga algo. Tengo hambre. Así decía. Ya, entonces, antes de hacer la ceremonia de boda, siendo virgen, ¿con qué corazón tiene que quedar en su casa antes de unir con su novio? Eso es una enseñanza, ¿no? Como enamorando, pensando con su novia, un día yo voy a vivir junto con mi marido, también yo voy a preparar
una manera de hacer comida sabrosa. Creo que a él le gustaría algo, eso, yo voy a preparar. Eso es normal. Pero si, digamos, una mujer existe así como este tipo de mujer, ¿no? Piensa, pasando de 3 meses voy a vivir eternamente hasta morir con este maldito. Voy a disfrutarme con muchos amigos. Entonces, cada día marcando, el día hoy voy a encontrar mi amigo Felipe. Ya, Felipe. Felipe, vamos a ir al cine. Porque ya yo voy a casarme pasando 3 meses con ese maldito. Entonces, el día hoy voy a disfrutar contigo. Ya, vamos. Y mañana si cambia con Diego. Y pasado mañana con Alejandro. Y pasando otro día entonces ¿con quién? Con González. Entonces, ¿existe tal persona como este tipo de mujer? ¿Tiene mentalidad buena? ¿Tal persona está llevando corazón bueno para encontrar su novio? No es así. Por eso nosotros tenemos que comparar nuestra vida. Alguien piensa, usted dice que no tenemos pecado, entonces ya tenemos que cometer, tenemos que disfrutar con el pecado. Dice que ya no hay condenación, entonces, ¿qué diferencia hay? Lo que estoy hablando, una mujer con gran amor había tenido una promesa, compromiso para casarse con su novio, pero dice que desde hoy hasta que me case con este maldito, entonces voy a disfrutar con otro hombre. ¿Es loco o loca es? ¿Es cierto o no? ¿Está respondiendo todo? ¿Es cierto o no? Eso es. Por esa razón, la enseñanza de apóstol Pablo, eso es el evangelio. Por esa razón nosotros tenemos que pensar profundamente. Aunque en nuestra vida sí no viene Jesucristo, pero ¿qué tipo de sentido nosotros tenemos que llevar? Cada día nosotros tenemos que sentir que mañana viene mi Señor para llevarme, para hacer ceremonia de boda, para vivir conmigo eternamente, preparando la vida. ¿Es cierto? Por eso, comparando de esta palabra, ya volvamos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice. ¿Quiénes que durmieron en él? Los que recibieron la salvación siendo justos, santos y murieron. Tales personas se llaman en la Biblia como dormidos. Así podemos decir, ¿no? Los que durmieron. Entonces, cuando venga segunda vez al mundo Jesucristo, va a traer, pero en la palabra del Señor dice que va a ser resucitado. Por eso, en el tiempo de resurrección se hace 3 cosas al mismo tiempo. Uno es la resurrección de los justos y luego la resurrección de los pecadores para llegar al juicio eterno. También puede ser arrebatado al cielo y luego hay el juicio de Dios.
Por esa razón, comparando de eso, ¿no? Según mi entendimiento, es mi entendimiento personal, que antes de llegar 7 tribulaciones, Dios nos enviará Jesucristo con el trompeta de Dios que toca por la guía de mandato de arcángel y mandato de Jesucristo, como en aquel entonces solamente de primero entre los que murieron con el Espíritu Santo del Señor se han resucitado. También los que viven en aquel momento se han transformado sus cuerpos como si fuera resucitado. Junto serán arrebatados al cielo. Se encontrarán en nube. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así dice. Por eso en el cielo va a ser la ceremonia de boda, que va a disfrutar con el Señor Jesucristo y también la esposa de Jesucristo como los salvos, y luego pasando 7 años regresa al mundo. En aquel entonces va a transformar este planeta. Después de quemar, Dios va a descender Nueva Jerusalén, que vive 1000 años, así dice. Y entre los teólogos hablan varias cosas, como uno se habla, pero eso es mi confianza personal, así creo. Por eso, mientras tanto que va a ser ceremonia de boda en el cielo, en la tierra va a ser guerra, como 7 tribulaciones. Entre 7 tribulaciones, 3 años y medio se queda paz. Y luego 3 años y medio ya va a llegar gran tribulación y guerra. En aquel entonces va a cumplir la palabra de Dios que sale Romanos capítulo 11. Dios va a salvar a los israelitas en aquel entonces. En este momento, Dios no está permitiendo para que reciban la salvación entre los judíos generalmente, ¿no? Pero después de ser arrebatado entre los gentiles, ya no hay el Espíritu Santo del Señor en este mundo. Por eso no hay la gente que predica el Evangelio. Por causa de eso no puede comprender el Evangelio. Porque para entender el Evangelio y recibir la salvación, sí o sí tiene que trabajar el Espíritu Santo del Señor para que crea. Por eso ahora es el tiempo preparado del Señor para que nosotros podamos recibir la salvación. Dios nos dio este regalo para que nosotros prediquemos el Evangelio hasta que regrese Jesucristo por segunda vez. Ya nosotros podemos ver una palabra más. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y
Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él y a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondieron, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Me llama mucha atención el versículo 12, voy a repetir. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Tal vez esta palabra se recuerda de lo que había tocado San Mateo capítulo 7. Busquemos para comparar de esta palabra, como dice San Mateo capítulo 7, el versículo dice, el versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya, yo nunca conocí. Así va a decir el esposo. Entonces, veamos. Según San Mateo capítulo 7 dice que nosotros hemos profetizado por nombre de Jesucristo, hemos hecho gran milagro, hemos hecho fuera demonio por su nombre. Ellos estaban presentados siempre por la obra de ser humano que había hecho según su vista, se veía que buenas obras. ¿Es cierto o no? Yo hice estas cosas, yo era profeta, yo hice echando fuera demonio, yo hice milagro por su nombre. Con su buena obra, con su justicia humana, ¿puede conocer a Jesucristo? Jesucristo dice que nunca os conocí, dice, nunca. ¿Cuándo utiliza nunca? Desde el principio no sabía. No tenía relación. Ya comparando San Juan capítulo 25, insensatas, virgen insensatas, es que tenían lámparas. ¿Es cierto? Tenían lámparas, pero no preparaban aceite. En la Biblia, donde sale el vocabulario aceite, se refiere al Espíritu Santo del Señor. Significa que hay forma de religión, siendo religioso, orando, ofrendando, haciendo buenas obras, haciendo milagros, etcétera, etcétera. Todo puede hacer. Pero ¿cuándo puede recibir el Espíritu Santo del Señor como tipo aceite? Después de ser limpiado de sus pecados.
para renacer se necesita recibir el Espíritu Santo del Señor. Es decir que si no recibe el perdón eterno, no puede renacer. Si no puede renacer, no puede ser justo. Si no puede ser justo, no puede ser hijo de Dios. Si no puede ser hijo de Dios, nada que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Las mujeres prudentes que estaban llevando lámparas y aceites, que estaban esperando al esposo. Justamente, ¿no? Junto todo, como dice, así dice el versículo 5 de San Mateo 25, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Juntamente cabecearon todas y se durmieron. Significa que 100%, entre 10 personas, todo cabecearon y durmieron. Pero ¿quién podía recibir el permiso para que entrara en la casa? Los que tenían aceite. Mejor dicho que los que recibieron la salvación. Por eso, resumen de hoy. Ya volvamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De primero los que habían muerto. Y luego el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Significa que apóstol Pablo está hablando sobre arrebatamiento. No cualquier persona ni cualquier iglesia, leyendo el libro de Corintios, Efesios, Gálatas y Filipenses, no sale estas palabras, sino que solamente está saliendo en el libro de Primera de Tesalonicenses, que ellos recibieron muchas tribulaciones por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ¿quién puede esperar al Señor? Señor, que venga rápido. El que tiene gran angustia en su corazón, el que espera solamente con Dios, sin esperanza del mundo. Es decir, que solamente está teniendo la fe y esperando al Señor. Por eso nosotros podemos preparar nuestro corazón para que nosotros solamente enfoquemos nuestra vida hacia el Evangelio. En aquel entonces nosotros también seremos bendecidos ante el Señor. No sabemos cuándo viene Jesucristo, pero cualquier momento que venga Jesucristo, nosotros seremos arrebatados, porque ya nosotros tenemos aceite, el cual es el Espíritu Santo del Señor, después de ser perdonado de todos nuestros pecados. Así terminamos el de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este tiempo del estudio bíblico pastoral. Con los hermanos y con los pastores, juntamente nosotros podemos escudriñar la palabra del Señor. Creo que Dios está bendeciendo
cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos la fe. Siempre nosotros tenemos que esperar al Señor para que nosotros no vivamos mundanamente, sino que preparando nuestra vida como si fuera la mujer prudente que está esperando a su marido. Por eso nosotros tenemos que preservar nuestra salvación andando por la fe, predicando el Evangelio. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.